Estaba en el puerto de cruceros, con las maletas listas a mis pies, protector solar en el rostro y gafas de sol puestas, lista para embarcar en las vacaciones soñadas junto a mi hijo y su esposa. Al menos eso pensaba, hasta que de repente recibí un mensaje en el celular. Mamá, hubo un cambio de planes. No vendrás en el crucero, solo llevaremos a la familia. En ese instante, mi corazón se heló. Todavía puedo oler la salitre de aquella mañana. El puerto estaba lleno de turistas emocionados, cargando maletas y sonrisas. Yo también sonreía, ansiosa por el crucero familiar que planeamos durante meses. A los 62 años, sería mi primer viaje en barco, un pequeño sueño cumplido después de tanto trabajo. Mi protector solar en la bolsa de paja, mi sombrero de playa nuevo, 3 vestidos comprados especialmente para las cenas formales. La felicidad de una mujer sencilla a punto de realizar un sueño modesto. Mi hijo, Lucas, estaba retrasado, nada inusual. Desde que se casó con Mariana, la puntualidad se convirtió en un lujo. Me senté en un banco cerca del área de embarque y esperé, observando a las familias que llegaban emocionadas, abrazadas, unidas, como pensé que sería la nuestra. Fue entonces cuando mi celular vibró. Mensaje de Lucas. Mamá, hubo un cambio de planes. No vendrás con nosotros en el crucero. Mariana prefiere que sea solo la familia. Te explicaremos mejor cuando regresemos. Leí esas palabras 3, 4, 5 veces. Mis ojos no creían, pero mi corazón ya lo sabía. Levanté la cabeza y allí estaban en la cubierta superior del barco, Lucas, Mariana y mis 2 nietos, Clara y Pedro, sin notar que los observaba, o tal vez lo notaron y fingieron que no. Mariana sonreía, arreglándose el cabello castaño mientras señalaba algo a los niños. Mi hijo miraba el celular, probablemente verificando si había leído el mensaje. Solo la familia. ¿Como si yo fuera qué? ¿Una extraña lejana? No. La mujer que lo crió sola, que trabajó en 2 empleos para que estudiara en buenas escuelas, que lo abrazaba cuando llegaba llorando después de perder partidos de fútbol. Mis manos temblaban, tomé mis maletas y salí de ese puerto sin mirar atrás. El taxi me dejó en casa 40 minutos después. Entré en el apartamento que antes parecía acogedor y ahora tenía un sabor a abandono. Arrojé la bolsa en el sofá y fui directo al cuarto donde guardaba mis documentos importantes. En el segundo cajón, dentro de una carpeta verde, estaba el contrato de la casa de Lucas, la casa que compré para ellos 5 años atrás, cuando se casaron, la casa donde no era bienvenida para cenas de fin de semana, porque Mariana necesitaba espacio para crear su propio ambiente familiar. La casa cuya última cuota de la hipoteca pagué hace exactamente 2 meses, con mi fondo de jubilación. La casa que aún estaba a mi nombre. Ellos nunca se preocuparon por ese detalle. Lucas siempre decía, es solo burocracia, mamá, lo resolveremos después. Y yo, ingenua, creía que era solo una cuestión de tiempo hasta formalizar la transferencia, pero ahora lo entendía, no era descuido, era conveniencia. Las lágrimas que ni siquiera noté que caían. Respiré hondo y hice una llamada. Doctor, Roberto, soy Ana Ribeiro. ¿Recuerda aquella casa que compré para mi hijo? Sí. Esa. Necesito saber cuáles son mis opciones legales. Mientras hablaba con mi abogado, una calma extraña comenzó a envolverme. No era rabia, aunque estaba allí, pulsando bajo la piel. Era una claridad que nunca había sentido antes, como si todas las piezas de un rompecabezas comenzaran a encajar. Las palabras de Mariana sobre establecer límites saludables, el creciente distanciamiento de Lucas, los comentarios sobre que era demasiado presente con los nietos, las excusas para no incluirme en celebraciones, hasta el hecho de que, en las últimas fiestas de fin de año, recibía regalos cada vez más impersonales, una tetera eléctrica, un vale de regalo de una tienda. No eran incidentes aislados, era un patrón, un plan para mantenerme a distancia,
pero aún accesible para lo que les convenía, mi apoyo financiero, mi disponibilidad para emergencias, mi nombre en los documentos de la casa que no podían pagar solos. Me habían reducido a una función, un banco emocional y financiero. El doctor Roberto confirmó lo que ya sospechaba. La casa era legalmente mía. Podía hacer lo que quisiera con ella: vender, alquilar, reformar. Todo estaba a mi nombre, y no había ningún documento que prometiera una transferencia futura a Lucas. ¿Cuánto tiempo tomaría venderla?, pregunté, sorprendida por la firmeza en mi propia voz. Con un comprador interesado, 2 semanas, tal vez menos si aceleramos. El crucero duraría 10 días. Abrí mi laptop y escribí un correo a Carla, mi amiga corredora de bienes raíces. Necesito vender una casa rápidamente. Es una cuestión de dignidad. Esa noche, no lloré más. Preparé un té de manzanilla, me senté en el balcón y observé las luces de la ciudad. Por primera vez en años, no estaba pensando en Lucas, Mariana o los nietos. Estaba pensando en mí. ¿Quién era yo antes de convertirme en la madre de Lucas, la abuela de Clara y Pedro? Recordé a la Ana que amaba pintar acuarelas, que soñaba con viajar a Italia, que tenía amigos e intereses propios. La Ana que fue gradualmente borrada para dar paso a una versión conveniente de mí misma, una que encajaba en los rincones de sus vidas, sin molestar, sin ocupar mucho espacio. Ese mensaje en el puerto no fue solo una exclusión de un crucero. Fue un recordatorio cruel de que, para ellos, yo ya no era esencial, era desechable, un extra, no familia. Bueno, si así querían jugar, yo también tenía mis cartas, y era hora de usarlas. Tomé mi diario y comencé a escribir un plan, no por venganza, aunque había un sabor amargo de justicia en todo esto, era por supervivencia, por amor propio. Mientras su barco se alejaba de la costa, yo comenzaba a trazar mi propio rumbo, uno donde, por primera vez en décadas, yo era la prioridad. La semana siguiente pasó en un torbellino de acciones calculadas. Carla, mi amiga corredora, encontró una pareja interesada en solo 3 días, jóvenes, sin hijos, con dinero en efectivo. Programamos una visita para el día siguiente. Necesité una excusa para entrar en la casa de Lucas. Después de todo, aunque legalmente era mía, ellos la consideraban su hogar. Usé la llave que siempre guardé. Para emergencias, mamá, decía Lucas. Entré con la extraña sensación de invadir un espacio que me pertenecía en el papel, pero no en sus corazones. Vine a buscar algunas plantas para cuidar mientras viajan, le dije a la vecina curiosa que me observaba desde el jardín. Ella sonrió, creyendo. Después de todo, yo era la madre dedicada de Lucas, conocida por todos en el vecindario. Dentro de la casa, fui recibida por el silencio y los recuerdos. Recordé el día en que entregué las llaves, el abrazo emocionado que Lucas me dio, las lágrimas de gratitud en los ojos de Mariana. ¿Cómo eso se transformó en solo la familia en tan poco tiempo? Mientras caminaba por las habitaciones, noté las señales de mi exclusión gradual. En las fotos en las paredes, aparecía cada vez menos. En los portarretratos más recientes, no estaba en ninguno. En los estantes, ningún libro que había regalado estaba a la vista. Hasta la colcha que tejí para ellos estaba guardada en el armario, reemplazada por una comprada en una tienda. En la oficina de Lucas, abrí los cajones en busca de cualquier documento relacionado con la casa. Fue cuando encontré un sobre con el sello de un abogado. Dentro, un borrador de documento titulado Transferencia de propiedad, fechado hace 3 meses, pero nunca firmado ni presentado a mí. El texto era claro. Planeaban pedir la transferencia a su nombre tan pronto como se pagara la última cuota, es decir, hace 2 meses. Pero algo los detuvo. Tal vez calcularon que no aceptaría fácilmente, o tal vez esperaban el momento perfecto para abordar el tema, cuando estuviera emocionalmente vulnerable. Guardé el documento en mi bolso. Evidencia, no es que necesitara más motivos para seguir con mi plan,
pero eso confirmaba mis sospechas. No fue olvido, fue estrategia. Al día siguiente, la pareja interesada visitó la casa. Sofía y Miguel, ambos ingenieros, se enamoraron del inmueble. Es perfecto para nosotros, dijeron, sin saber del drama que envolvía esas paredes. Hicieron una oferta por encima del valor de mercado, en efectivo, con un plazo de conclusión en una semana. ¿Estás segura de esto, Ana?, preguntó Carla cuando firmamos los primeros papeles. Nunca estuve tan segura, respondí, sorprendida por la firmeza en mi voz. El doctor Roberto se encargó de toda la parte legal. Explicó que, como propietaria registrada, tenía todo el derecho de vender. No pueden alegar sorpresa o desconocimiento, ya que la propiedad siempre estuvo claramente a tu nombre, dijo. La venta se concretó en tiempo récord. El dinero fue depositado en mi cuenta, y los nuevos propietarios recibirían las llaves el día 27, un día antes del regreso del crucero. Había un detalle más que resolver. ¿Qué encontrarían al volver? No quería simplemente desaparecer, quería que entendieran las consecuencias de sus elecciones. Entonces, escribí una carta. Lucas y Mariana, la casa que llamaban hogar fue vendida. Legalmente, siempre fue mía, como bien sabían, así como sabían que terminé de pagar la hipoteca hace 2 meses, usando mi jubilación. Cuando recibí tu mensaje diciendo que no era familia suficiente para acompañarlos en el crucero, finalmente entendí mi lugar en sus vidas, conveniente, periférico, disponible solo cuando es necesario. Los nuevos propietarios se mudan mañana. Sus pertenencias personales fueron almacenadas en un depósito pagado por 3 meses. La llave y la dirección están con el doctor Roberto Silva, cuyo contacto está adjunto. No se preocupen por buscarme. Así como necesitaban espacio para crecer como familia, yo también necesito espacio para redescubrir quién soy, más allá de una madre y abuela desechable. Ana, guardé la carta en un sobre y la dejé sobre la mesa de la cocina, donde seguramente sería lo primero que verían. Al lado, coloqué una copia de la escritura de la casa y del contrato de venta. La última noche, antes de entregar las llaves a los nuevos dueños, hice algo que no hacía en años, bailar. Puse una canción de Marisa Monte en el celular y giré por la sala vacía, ahora sin muebles, despojada de las falsas sonrisas en las fotos, limpia de las mentiras no dichas. Su familia ahora está sin techo, susurré al eco de la casa vacía. Ese baile no era una celebración de venganza, era un ritual de liberación. Durante años, me definí por los roles que desempeñaba en la vida de los demás: madre de Lucas, suegra de Mariana, abuela de Clara y Pedro, cajero automático emocional y financiero. Buen ejemplo, siempre disponible, nunca demasiado. Mientras giraba en la sala vacía, sentí el peso de esos roles desprenderse de mí. Era como si cada giro me devolviera un pedazo de la Ana que alguna vez fui, aquella con sueños propios, deseos, una vida más allá de servir a los demás. Al día siguiente, entregué las llaves a Sofía y Miguel. Estaban radiantes, hablando de planes para redecorar, de cómo transformarían la habitación extra en una oficina compartida. La energía de esta casa es especial, dijo Sofía. Se siente que hubo mucho amor aquí. Lo hubo, respondí, pero no todo amor sobrevive a la conveniencia. Ella me miró sin entender, pero sonrió de todos modos. Yo también sonreí, una sonrisa genuina por primera vez en días. Mientras salía por la puerta por última vez, sentí una mezcla de emociones que no podía nombrar. No era exactamente paz, ni venganza, ni tristeza. Era el alivio doloroso de finalmente ver la realidad como es, no como deseamos que sea. Regresé a mi apartamento e hice una llamada. Lucia, ¿ese viaje a Italia con el que siempre soñamos? ¿Qué tal el próximo mes? Colgué antes de que pudiera responder, enviando a continuación los boletos que compré esa mañana. Era hora de vivir mis propios sueños, no solo financiar los de los demás. Esa noche,
Dormí profundamente por primera vez desde el día en el puerto, sin pesadillas, sin despertar sobresaltada, sin ese dolor en el pecho que me acompañaba durante semanas. Mientras el barco regresaba lentamente a la costa, yo me alejaba cada vez más del puerto de donde partieron no físicamente, sino emocionalmente. Ellos planeaban regresar a una vida que ya no existía. Yo planeaba partir hacia una vida que apenas comenzaba. El vuelo a Italia salía en exactamente 30 días, tiempo suficiente para organizar mi nueva vida y observar desde lejos las consecuencias de mi decisión, no por crueldad, sino porque necesitaba entender que esto no era una pesadilla temporal, era la realidad que había construido para mí misma, un ladrillo de abnegación a la vez. 3 días antes del regreso del crucero, recibí un mensaje de Lucas. Mamá, te extrañamos. Los niños preguntan por ti todos los días. No puedo esperar a mostrarte las fotos. Sonreí amargamente a la pantalla del celular. La hipocresía era tan clara que casi brillaba entre las palabras. Ninguna mención a la exclusión, ningún reconocimiento de la herida causada, solo la continuación de un guión donde debía desempeñar mi papel de siempre, la madre comprensiva, lista para perdonar. No respondí. Cada notificación no leída era un pequeño acto de rebelión contra décadas de disponibilidad incondicional. Al día siguiente, llegó un mensaje de Mariana. Ana, trajimos unos chocolates increíbles para ti. Clara los eligió especialmente para la abuela. Una vez más, lo dejé en visto. El silencio era mi única respuesta posible en ese momento, porque, si comenzaba a hablar, tal vez no podría parar, y aún no estaba lista para ese enfrentamiento. Cuando faltaban 24 horas para el desembarque, Lucas llamó. Dejé que la llamada fuera al buzón de voz. Mamá, es extraño que no respondas. ¿Está todo bien? Estamos preocupados. Llegamos mañana a las 18 horas. ¿Podemos pasar a cenar? Los niños te extrañan. La preocupación en su voz parecía genuina, lo que hacía todo aún más confuso. ¿Cómo podía excluirme tan fríamente y luego actuar como si nada hubiera pasado? Era como si viviéramos en realidades paralelas. El día del desembarque, me desperté temprano y fui a una cafetería cerca del puerto. Desde lejos, vi el enorme barco blanco acercándose lentamente a la costa. En algún lugar, en esa estructura flotante, estaban las personas que alguna vez llamé familia. Pedí un café doble y observé el creciente movimiento en la terminal. Familias ansiosas esperando a sus seres queridos, conductores de aplicaciones sosteniendo carteles con nombres, vendedores ambulantes ofreciendo agua y bocadillos. A las 6:15 de la tarde, vi a Lucas, Mariana y los niños bajar por la rampa. Estaban bronceados, sonriendo, cargando bolsas. Clara sostenía un osito de peluche nuevo. Pedro usaba una camiseta con un estampado de alguna isla tropical. Parecían la imagen perfecta de una familia feliz. Me giré antes de que pudieran verme. Pagué mi café y salí. No necesitaba presenciar el momento en que leerían mi carta, en que descubrirían que la casa ya no era suya. Eso no me traería satisfacción. Regresé a mi apartamento y apagué el celular. Lo que fuera que ocurriera en las próximas horas, no quería ser testigo. No se trataba de torturarlos o disfrutar de su confusión. Se trataba de finalmente crear el espacio que necesitaba para sanar décadas de pequeñas decepciones. Esa noche, dormí un sueño inquieto. Parte de mí aún se sentía culpable, condicionada a poner sus necesidades por encima de las mías. Pero otra parte, que crecía más fuerte cada día, sabía que había hecho lo necesario. A las 7:43 de la mañana siguiente, sonó el timbre. Miré por la mirilla y vi a Lucas. Estaba solo, con ojeras profundas y el rostro pálido. Abrí la puerta sin decir una palabra. ¿Cómo pudiste? Fueron sus primeras palabras, la voz temblando entre rabia e incredulidad. Vendiste nuestra casa sin siquiera consultarnos. No era nuestra casa, Lucas. Era mía, siempre lo fue. Está en el contrato que nunca te molestaste en leer.
Él se pasó las manos por el cabello, desorientado, pero nosotros vivíamos allí. Teníamos una vida allí. Los niños crecieron en esa casa, y yo tenía planes de viajar con ustedes, de ser parte de la familia. Es curioso cómo cambian los planes, ¿no es así? Parpadeó, aturdido. Fue solo un viaje, mamá, un único viaje. No, Lucas. Fue la gota que colmó el vaso. Fue el momento en que finalmente entendí mi lugar en tu vida, conveniente cuando me necesitan, desechable cuando estorbo. Se dejó caer en el sofá, pareciendo repentinamente exhausto. ¿Dónde vamos a vivir ahora? ¿Pensaste en los niños? Esa pregunta encendió algo dentro de mí, décadas de sacrificios, de poner sus necesidades por encima de las mías. Y, aún así, su primera preocupación no era conmigo, con mis sentimientos, con el dolor que me causaron, sino con la inconveniencia que yo había creado. Tienen 3 meses de depósito pagado, tiempo suficiente para encontrar otro lugar. Y, sí, pensé en los niños. Pensé en el tipo de adultos que se convertirán al ver cómo tratan a su propia madre. Lucas me miró como si fuera una extraña. De alguna manera, tal vez lo era. La madre que él conocía dócil, siempre disponible, lista para sacrificar todo, había desaparecido en ese puerto. Mariana está devastada, dijo, como si eso debiera importarme. ¿Y cómo crees que me sentí cuando leí tu mensaje ese día? Solo la familia, como si fuera una conocida lejana, no la mujer que te crió sola. Fue solo una frase desafortunada. Mamá, no significaba nada, lo significaba todo, Lucas, y tú lo sabes. Fue el resumen perfecto de lo que he sentido durante años, que solo soy bienvenida cuando es conveniente, que mi papel es financiar sueños, no participar en ellos. Se levantó, caminando nerviosamente por la sala. ¿Qué quieres de nosotros? ¿Una disculpa? Está bien. Lo siento. Ambos lo sentimos. Fue insensible. Fue un error. Pero, ¿vender nuestra casa? Eso es desproporcionado. No quiero una disculpa forzada, Lucas. Y no se trata de la casa, se trata de respeto, se trata de finalmente entender mi valor. Me miró, atónito. ¿Cuánto vale ese respeto? ¿El precio de una casa? Esa pregunta me golpeó como una bofetada. De repente, vi con claridad cristalina lo que estaba pasando. No estaba allí porque le importaran mis sentimientos o porque hubiera entendido su error. Estaba allí porque necesitaba un techo. Todavía no lo entiendes, ¿verdad? Esto no es una negociación. La casa fue vendida, los nuevos dueños ya se mudaron. Es irreversible, al igual que el daño que causaron al excluirme de ese crucero. Y ahora, ¿qué hacemos? Ustedes. No lo sé. Yo voy a Italia en 27 días. Finalmente voy a vivir mi vida, no solo existir en función de la de ustedes. Lucas me miró como si hubiera recibido un choque. ¿Italia? ¿Por cuánto tiempo? No lo sé. Tal vez algunas semanas. Tal vez meses. Tal vez no regrese. Tomó su celular, con las manos temblando. Necesito contarle esto a Mariana. No lo va a creer. Dile que finalmente entendí qué significa familia. Es algo pequeño, cerrado en sí mismo, que eventualmente se desintegra. Cuando Lucas salió, cerrando la puerta detrás de sí, sentí un peso enorme levantarse de mis hombros. No era felicidad, ni venganza satisfecha, era simplemente el alivio de finalmente haber dicho las verdades que guardé durante tanto tiempo. Los días que siguieron fueron una mezcla de alivio y ansiedad. Mientras organizaba mi viaje a Italia, recibía mensajes esporádicos de Lucas y Mariana, ora intentando convencerme de reconsiderar, ora pidiendo explicaciones, ora ofreciendo disculpas frágiles. Ignoré la mayoría, respondiendo solo lo necesario para mantener un mínimo de civilidad, especialmente por Clara y Pedro. Sabía que los niños no tenían la culpa y quería protegerlos del peso de las decisiones de los adultos. Pero también sabía que necesitaba mantener mi posición, no por terquedad, sino por respeto propio. Una semana antes de mi vuelo,
recibí una visita inesperada. Clara, mi nieta de 7 años, acompañada por la niñera. Abuela, corrió a mis brazos tan pronto como abrí la puerta. Te extrañé tanto, ¿por qué no viniste a visitarnos a la casa nueva? Mi corazón se apretó. Los niños, por supuesto, no entendían nada de esto, eran solo peones en un juego emocional que jugaban los adultos. También te extrañé, mi amor, respondí, abrazándola fuerte, solo necesitaba resolver algunas cosas. La niñera me entregó un sobre. La señora Mariana pidió que entregara esto personalmente. Dentro, había una invitación formal para una cena en la nueva casa que habían alquilado. Para empezar de nuevo como familia, decía la tarjeta en una caligrafía elegante. Esa noche, me senté con mi diario y sopesé mis opciones. Ir a la cena sería señalar que todo podía volver a la normalidad, que una disculpa formal sería suficiente para borrar años de pequeñas humillaciones. No ir sería reforzar la imagen que probablemente estaban construyendo, la de la abuela amargada y vengativa. Tomé el teléfono y llamé a Lucas. Recibí la invitación, dije sin rodeos. Qué bueno, respondió, sonando aliviado. Entonces, ¿vendrás? No. Lucas, no voy a ir. Silencio al otro lado de la línea. Mamá, estamos intentando arreglar las cosas. ¿Qué más quieres de nosotros? No quiero nada de ustedes. Ese es el punto. Durante años, me quisieron disponible cuando era conveniente e invisible cuando no lo era. Ahora, estoy eligiendo ser no disponible para ustedes y visible para mí misma. Pero, ¿y los niños? Ellos no tienen la culpa de nada de esto. Estoy de acuerdo, y por eso mantendré contacto con ellos, pero en mis términos, no en los de ustedes. ¿Qué términos son esos? Preguntó, con un toque de irritación mal disimulada. Quiero llevarlos a pasar un fin de semana conmigo, una vez al mes, sin ustedes, así como quisieron un crucero sin mí. Quiero tiempo con mis nietos sin ustedes. Eso es ridículo. Mamá, ¿estás usando a los niños como moneda de cambio? No. Lucas, estoy estableciendo límites. Algo que debí haber hecho hace mucho tiempo. Colgué antes de que pudiera responder. Mis manos temblaban, pero no de miedo o arrepentimiento. Era la adrenalina de finalmente confrontar las dinámicas tóxicas que había permitido que se establecieran. Al día siguiente, Mariana apareció en mi puerta. Estaba impecablemente vestida, como siempre, pero su rostro traicionaba noches mal dormidas. Ana, ¿podemos hablar? Solo nosotras dos, de mujer a mujer. Hice un gesto para que entrara. Le ofrecí un café, que rechazó, y nos sentamos frente a frente en la sala. ¿Qué te pasó?, preguntó, con un tono entre preocupado y acusatorio. Esta no es la Ana que conocemos. Tienes razón, no lo es. Esa Ana murió en el puerto cuando leyó el mensaje de tu hijo diciendo que no era familia suficiente para un crucero. Mariana bajó la mirada. Fue un error terrible. Estábamos estresados con los preparativos. Mi madre estaba enferma. Fue una decisión impulsiva. Impulsiva sería olvidar avisarme de una cena. Excluirme de un viaje familiar fue una elección consciente, una que revela exactamente lo que piensan sobre mi lugar en la familia. Mariana suspiró, ajustando el collar que le había regalado la Navidad pasada. Siempre estuvimos agradecidos por todo lo que hiciste por nosotros, Ana. La casa, el apoyo financiero, la ayuda con los niños. Y así demuestran gratitud, tratándome como a una empleada cuyos servicios pueden ser descartados cuando son inconvenientes. Ella se sonrojó levemente. No es justo ponerlo así, no es justo, Mariana, es verdad. Respiró hondo, como si reuniera coraje. ¿Qué puedo hacer para arreglar esto? Realmente estamos arrepentidos. La miré, buscando señales de sinceridad en ese rostro perfectamente maquillado. Había algo allí, no exactamente un arrepentimiento genuino, tal vez, pero ciertamente la comprensión de las consecuencias. No hay nada que arreglar, respondí con calma. Ustedes hicieron sus elecciones, yo hice las mías.
Ahora vivimos con ellas. Pero, ¿y los niños? Necesitamos encontrar alguna estabilidad para ellos. Como le dije a Lucas, estaré en sus vidas, en mis términos, fines de semana conmigo, sin ustedes. Su tono se endureció. ¿Crees que no somos confiables con nuestros propios hijos? No es una cuestión de confianza, Mariana, es una cuestión de construir mi relación con ellos, independiente de ustedes, así como ustedes construyeron su familia independiente de mí. Mariana se levantó, alisando su falda, como hacía cuando estaba incómoda. ¿Has cambiado, Ana? Sí. He cambiado, debería haberlo hecho hace mucho tiempo. Después de que salió, me sentí extrañamente ligera. No había gritado, no había llorado. Solo dije las verdades que necesitaban ser dichas, sin drama ni rencor excesivo. La Ana de antes habría cedido, aceptado cualquier migaja de reconciliación, hambrienta de aprobación e inclusión. Pero esta nueva Ana, o tal vez la Ana original, sofocada por años de abnegación, exigía respeto, no solo migajas de atención. La semana siguiente, antes de mi vuelo, cumplí mi promesa. Fui a buscar a Clara y Pedro para pasar un día conmigo. Los llevé a un parque de diversiones. Compramos algodón de azúcar. Tomamos fotos tontas. Hablamos de todo y nada, los amigos de la escuela, los juguetes favoritos, el libro que Clara estaba leyendo. En ningún momento mencioné a sus padres o la situación entre nosotros, los adultos. Eran niños y merecían estar protegidos de los dramas de los mayores. Cuando los dejé de vuelta, Lucas estaba en la puerta, tenso. ¿Se divirtieron?, preguntó, intentando sonar casual. Mucho, respondí, manteniendo la misma ligereza forzada. Trajeron los dibujos que hicieron para ti. Gracias por hacer esto, dijo, pareciendo genuinamente agradecido, por no alejarlos de ti por todo esto. Nunca haría eso, Lucas. No soy como ustedes. El comentario lo golpeó como esperaba, pero solo asintió, aceptando el golpe. ¿Cuándo regresas de Italia?, preguntó, cambiando de tema. No lo sé, tal vez nunca. ¿Hablas en serio? Había un pánico genuino en su voz. Por primera vez en décadas, estoy poniendo mis necesidades en primer lugar. Me quedaré el tiempo que sea necesario para redescubrirme. ¿Y si te necesitamos? ¿Y si los niños te necesitan? Sonreí, no con alegría, sino con la certeza de quien finalmente entendió su valor. Sobrevivieron sin mí durante 10 días de crucero. Estoy segura de que sobrevivirán durante mi viaje. La noche antes del vuelo a Italia, hice algo que había estado posponiendo. Abrí la caja donde guardaba todos los recuerdos de Lucas, fotos de la infancia, dibujos escolares, su primer zapatito. Cada artículo contaba la historia de un amor incondicional que fue lentamente transformado en conveniencia. No tiré nada, ni guardé la caja en el fondo del armario, solo la observé, reconociendo que esos recuerdos eran parte de mí, al igual que el dolor de la exclusión reciente. No necesitaba negar el pasado para abrazar el futuro. A la mañana siguiente, mientras el taxi me llevaba al aeropuerto, recibí un mensaje de Lucas. Buen viaje, mamá, te amamos, aunque no lo creas ahora. No respondí, no porque dudara de su amor, sino porque aprendí que el amor sin respeto es solo una palabra vacía, una excusa para perpetuar comportamientos que hieren. El avión despegó puntualmente a las 10:25. Mientras la ciudad se alejaba, sentí como si estuviera respirando libremente por primera vez en años. No era solo un viaje geográfico, era un viaje hacia dentro de mí misma, para redescubrir a la Ana que existía antes de ser la madre de Lucas o la abuela de los niños. La Ana que tenía sueños propios, deseos, una vida que no se resumía a servir a los demás. El avión aterrizó en Florencia al atardecer, y el cielo parecía pintado con los mismos colores vibrantes que recordaba de mis acuarelas de juventud, tonos de naranja, rosa y púrpura mezclándose en el horizonte. Lucia, mi amiga de décadas, me esperaba en el aeropuerto,
con una sonrisa que parecía iluminar todo el vestíbulo. Bienvenida a la libertad, Ana, dijo, abrazándome fuerte. Reímos como adolescentes, y por primera vez en semanas, el peso que cargaba en el pecho pareció disiparse, aunque solo un poco. Tomamos un taxi hasta el pequeño apartamento alquilado en el corazón de Florencia, una construcción antigua con ventanas que daban a las calles de adoquines y el aroma de pan fresco que subía de las panaderías de abajo. En los primeros días, me dejé llevar por la ciudad. Caminé por las orillas del río Arno, visité la Piazza della Signoria, donde las estatuas parecían susurrar historias de siglos pasados, y me perdí en las callejuelas estrechas llenas de pequeñas tiendas de artesanía. Lucia, siempre más aventurera, insistió en que nos inscribiéramos en un curso de acuarela con un artista local. Necesitas pintar de nuevo, Ana, es parte de quién eres, dijo, mientras me arrastraba a la primera clase. En el estudio, rodeada de pinceles, lienzos y el olor a pintura fresca, sentí una chispa que no sentía desde mis 20 años. Mis manos, que antes sostenían facturas de hipotecas y listas de compras, ahora danzaban sobre el papel, creando tonos de azul para el cielo de Florencia y dorados para el reflejo del sol en las cúpulas. Por las noches, Lucia y yo nos sentábamos en trattorias, con platos de pasta casera y copas de Chianti, compartiendo historias y risas. Ella me contó sobre sus propias batallas, el divorcio, la lucha por criar a sus hijos sola, el redescubrimiento de sí misma en la mediana edad. No estás sola en esto, Ana. A veces, es necesario perder algo para encontrar lo que realmente importa. Sus palabras resonaban en mí, no como consuelo, sino como una invitación a continuar el viaje que había comenzado. Por primera vez, no me sentía definida por los roles que desempeñaba para los demás. Era Ana, la mujer que pintaba, que reía fuerte, que caminaba por las calles de Florencia sin un itinerario fijo, solo siguiendo lo que la hacía sentir viva. Sin embargo, la familia que dejé atrás no desapareció completamente de mis pensamientos. Recibía mensajes ocasionales de Clara, enviados desde el celular de Lucas, con fotos de dibujos o mensajes cortos. Abuela, hice un pastel con mamá hoy. Respondía con cariño, enviando fotos del Duomo o de un gelato colorido, manteniendo la conexión con ella y Pedro sin involucrarme en los dramas de sus padres. Lucas y Mariana, por su parte, parecían haber aceptado mi distancia. Sus mensajes disminuyeron, y cuando llegaban, eran más formales, casi respetuosos, como si finalmente entendieran que ya no era la misma Ana dispuesta a ceder a cualquier costo. Una parte de mí aún sentía una punzada de culpa al pensar en los niños, pero sabía que mantenerlos en mi vida en mis términos era lo mejor que podía ofrecer para ellos y para mí. Una tarde, mientras pintaba en la piazza del Duomo, un turista estadounidense se acercó, admirando mi acuarela. «Tienes un talento increíble», dijo, con un acento marcado. «¿Alguna vez pensaste en vender tus pinturas?» Sonreí, sorprendida por la idea. «Nunca lo pensé, solo pinto porque me hace feliz». Él rió. «Eso es lo que hace tu arte especial. Lo que se hace con amor siempre encuentra un camino». Esa conversación se quedó en mi cabeza. Esa noche, hablé con Lucia sobre la posibilidad de exponer algunas pinturas en una galería local que aceptaba artistas aficionados. Ella aplaudió, emocionada. «Ana, esto es perfecto, puedes transformar este viaje en algo aún más grande, tal vez incluso quedarte aquí por más tiempo». La idea de quedarme en Florencia por más tiempo comenzó a tomar forma. El dinero de la venta de la casa me daba una libertad financiera que nunca había tenido antes, y el curso de acuarela reavivó una pasión que había enterrado por décadas. Me inscribí en más clases, comencé a frecuentar ferias de arte locales y hasta vendí mi primera pintura a una vista del Ponte Vecchio al atardecer a una pareja de turistas australianos. El dinero era secundario, lo que importaba era la sensación de crear algo que era enteramente mío,
algo que no dependía de la aprobación de nadie. Por primera vez, no era la madre de alguien, la abuela de alguien, la suegra de alguien. Era Ana, la artista, la viajera, la mujer que estaba aprendiendo a amarse de nuevo. Un mes después de mi llegada, recibí una llamada inesperada de Lucas. Mamá, solo quería saber cómo estás. Los niños preguntan por ti, y, bueno, yo también. Su voz estaba titubeante, diferente del tono defensivo de antes. Estoy bien, Lucas. Estoy en Florencia, pintando, viviendo. ¿Y ustedes? Él suspiró. Nos estamos adaptando. La casa nueva es más pequeña, pero es nuestra. Mariana consiguió un ascenso, y las cosas se están acomodando. Solo, te extraño. Sus palabras me tocaron, pero no de la forma en que lo habrían hecho antes. Ya no se trataba de necesitar su amor para sentirme completa. Me alegra que se estén acomodando, respondí, con sinceridad. Y yo también lo estoy. Tal vez algún día podamos hablar de verdad, pero por ahora, necesito este tiempo para mí. Entiendo, dijo, tras una pausa. Solo no te olvides de nosotros, ¿de acuerdo? No lo haré, Lucas, pero tampoco me olvidaré de mí misma. Tras colgar, caminé hasta la ventana del apartamento y miré las luces de Florencia, que brillaban como estrellas caídas en la tierra. Sentí una paz que no experimentaba en años. No era el fin de la historia con mi familia, pero era el comienzo de una nueva historia conmigo misma. No necesitaba borrar el pasado para construir el futuro, pero podía elegir qué partes de él llevaría conmigo. Y, por primera vez, elegí llevar solo lo que me hacía crecer, no lo que me disminuía. 6 meses después de mi llegada a Florencia, lo que inicialmente sería un viaje de unas semanas se transformó en una nueva vida. El pequeño apartamento alquilado en el centro de la ciudad ahora parecía un hogar, con las paredes cubiertas de acuarelas mías y de otros artistas locales que se convirtieron en amigos. Mi rutina diaria era un equilibrio perfecto entre explorar la ciudad, pintar y conectar con personas que veían el mundo con la misma curiosidad que yo estaba redescubriendo. Me inscribí en un curso avanzado de acuarela y comencé a frecuentar un grupo de artistas que se reunía semanalmente en el estudio de Giovanni, un pintor italiano de 70 años con una risa contagiosa e historias interminables sobre la Toscana. Mis pinturas comenzaron a ganar notoriedad en las ferias de arte locales. Vendí 3 cuadros más uno a una galería en Siena, otro a un coleccionista británico y el tercero a una encantadora cafetería cerca de la Piazza Santa Croce, que ahora exhibía mi trabajo junto a tazas de espresso humeante. Cada venta era más que dinero, era una validación de que podía crear algo de valor, algo que me pertenecía solo a mí. Giovanni, mi mentor, decía con su acento marcado, Ana, tus colores cuentan historias, no dejes de pintarlas. Y no lo hacía. Cada pincelada era una afirmación de mi identidad, una forma de llenar los vacíos que años de abnegación habían dejado. Mientras tanto, mi relación con la familia en Brasil seguía evolucionando, pero a un ritmo lento y cuidadoso. Clara y Pedro me enviaban mensajes frecuentes, ahora desde la tablet que les compré, con videos cortos mostrando sus dibujos o contando sobre la escuela. Respondía con videos míos, mostrando el mercado de San Lorenzo o una pintura en progreso. Lucas y Mariana mantenían una distancia respetuosa, pero comenzaron a mostrar señales de cambio. Lucas me escribió una carta, no un mensaje, sino una carta de papel, enviada por correo, algo que no esperaba de él. En ella, reconocía cuánto me había herido y cómo, a lo largo de los años, permitió que la dinámica entre nosotros se volviera desigual. No nos dimos cuenta de cuánto dependíamos de ti sin valorarte, mamá. Estoy aprendiendo, aunque sea tarde, a ser un mejor hijo. Las palabras eran sinceras, pero cargaban el peso de años de omisiones. Respondí con una carta corta, agradeciendo la honestidad, pero reforzando que necesitaba tiempo para reconstruir nuestra relación,
si es que eso sería posible. Mariana también hizo un esfuerzo. Durante una videollamada con los niños, apareció al fondo y pidió hablar conmigo. Ana, sé que no puedo borrar lo que pasó, pero quiero intentar construir algo nuevo, no por lo que puedas ofrecernos, sino por quién eres. Su voz temblaba, y por primera vez, sexta una vulnerabilidad genuina en ella. No prometí nada, pero acepté mantener las puertas abiertas para futuras conversaciones, siempre que se basaran en un respeto mutuo. Era un comienzo, pequeño, pero real. Un día, mientras caminaba por una feria de artesanías en Lucca, encontré un cuaderno de notas hecho a mano, con una cubierta de cuero grabada con flores. Lo compré inmediatamente, sabiendo que sería mi nuevo diario. Esa noche, me senté en el balcón del apartamento, con una copa de vino y el cuaderno nuevo, y comencé a escribir. Ya no eran listas de tareas o planes para resolver problemas ajenos. Eran reflexiones sobre quién me estaba convirtiendo, una mujer que pintaba, que reía, que caminaba por pueblos italianos sin miedo a perderse. Escribí sobre los colores de Florencia, el sonido de las campanas en las iglesias, el olor a romero en las ferias. Escribí sobre la Ana que estaba emergiendo, no como una versión idealizada, sino como alguien real, con defectos, sueños y una determinación feroz de vivir plenamente. Decidí quedarme en Florencia por un año más. Alquilé el apartamento por un plazo más largo y comencé a planear una pequeña exposición de mis pinturas, con la ayuda de Giovanni y la galería local. Lucia, que regresó a Brasil después de 2 semanas, prometió volver para la apertura de la exposición. Ya no eres la Ana del puerto, amiga, dijo antes de partir. Eres la Ana del mundo. Sus palabras se quedaron conmigo, como un recordatorio de que el viaje de redescubrimiento no tenía un punto final, sino que estaba hecho de pequeños pasos diarios. Una mañana soleada, recibí un paquete inesperado. Era de Clara y Pedro, enviado por Lucas. Dentro, había 2 dibujos, uno de Clara, mostrando una casa con un arco iris encima, y otro de Pedro, con una figura que parecía ser yo, sosteniendo un pincel, junto a un puente que recordaba al Ponte Vecchio. Junto, una nota de Lucas: los niños querían enviarte esto. Dicen que eres la abuela más genial del mundo, y yo estoy de acuerdo. Lloré al leerlo, no de tristeza, sino de una mezcla de amor y esperanza. Tal vez, con el tiempo, podríamos construir una nueva forma de familia no basada en obligaciones o conveniencias, sino en respeto y elecciones mutuas. Mientras preparaba el lienzo para mi próxima pintura, pensé en lo que Giovanni siempre decía: un lienzo en blanco no es un vacío, es una promesa. Mi vida, ahora, era ese lienzo en blanco. No sabía exactamente qué pintaría en él, pero sabía que cada trazo sería mío, elegido por mí, para mí, y, por primera vez, eso era más que suficiente. 2 años después de mi llegada a Florencia, la exposición finalmente ocurrió. La pequeña galería en la vía dei Calzaiuoli estaba llena esa noche, con luces suaves iluminando mis acuarelas colgadas en las paredes. Cada cuadro contaba una parte de mi viajes: el azul profundo del río Arno, el dorado del sol sobre el Duomo, las callejuelas de adoquines que parecían susurrar secretos. Giovanni estaba allí, orgulloso como un padre, presentándome a los invitados como la artista que encontró su voz en la Toscana. Lucia vino desde Brasil, como prometió, trayendo consigo un grupo de amigos que llenaban el espacio con risas y elogios. Vendí 6 pinturas esa noche, pero el verdadero éxito no estaba en las ventas. Era la sensación de estar rodeada de personas que veían en mí no a la madre, no a la abuela, no a la suegra, sino a Ana, la artista, la mujer que se atrevió a empezar de nuevo. Entre los invitados, una sorpresa: Lucas, Mariana, Clara y Pedro habían planeado el viaje en secreto, con la ayuda de Lucia, y aparecieron en la galería sin previo aviso. Cuando los sexta entrar, mi corazón dio un vuelco.
Clara corrió a abrazarme, seguida por Pedro que sostenía un dibujo nuevo, ahora más detallado, mostrando a una familia reunida bajo un cielo estrellado. Lucas y Mariana se acercaron con cautela, casi como si temieran mi reacción. Mamá, estoy tan orgulloso de ti, dijo Lucas, con los ojos llenos de lágrimas. No vine a pedir nada, solo vine a verte brillar. Mariana asintió, sosteniendo su mano. Has creado algo hermoso aquí, Ana, y no hablo solo de las pinturas. Esa noche, hablamos como no lo hacíamos en años. No había promesas de arreglar todo o borrar el pasado, pero había un entendimiento tácito de que estábamos dispuestos a intentar algo nuevo. Ellos hablaron sobre su nueva vida en Brasil, la casa que finalmente compraron con su propio dinero, los desafíos y las pequeñas victorias. Yo conté sobre Florencia, sobre los colores que ahora eran parte de mí, sobre la paz que encontré al elegir mi propia historia. Los niños, ajenos a los dramas de los adultos, corrían por la galería, señalando las pinturas e inventando historias sobre ellas. Antes de que se fueran, Lucas me llevó a un rincón. Mamá, sé que no puedo cambiar lo que hicimos, pero quiero que sepas que aprendí de ello. Me enseñaste qué es el respeto, aunque haya sido de la manera más difícil. Sonreí, conmovida por la honestidad, pero firme en mi verdad. Lucas, lo que aprendí fue que mi valor no depende de lo que piensen de mí. Pero me alegra que estemos aquí, hablando como iguales. Él asintió, y por primera vez, sentí que realmente lo entendía. Clara y Pedro pasaron una semana conmigo en Florencia antes de regresar a Brasil. Los llevé a pintar en el estudio de Giovanni, donde rieron y se ensuciaron de pintura, creando sus propias acuarelas. Clara dibujó una versión de ella misma tomándome de la mano frente al Ponte Vecchio, y Pedro pintó un avión volando sobre montañas. Guardé los dibujos con el mismo cariño que guardaba mis propios lienzos, sabiendo que eran parte de la nueva familia que estábamos construyendo, una familia basada en elecciones conscientes, no en obligaciones o conveniencias. Decidí quedarme en Florencia permanentemente. Compré el pequeño apartamento que alquilaba, transformándolo en un refugio de colores y recuerdos. Seguí pintando, exponiendo y enseñando acuarela a un pequeño grupo de principiantes, compartiendo con ellos la lección que aprendí. El arte, como la vida, se trata de encontrar el coraje para llenar el lienzo en blanco con los colores que elegimos. Mi relación con Lucas y Mariana continuó creciendo, lentamente, pero con raíces más fuertes. Visitaban cuando podían, y yo planeaba viajes a Brasil para ver a los niños, siempre en mis términos, con el respeto que ahora exigía y recibía. Una noche tranquila, mientras observaba el atardecer desde mi balcón, tomé mi cuaderno de notas y escribí una última reflexión. La vida no se trata de borrar el pasado o arreglar lo que se rompió, se trata de pintar un nuevo lienzo, con colores que reflejan quién eliges ser. Cerré el cuaderno y sonreí a las luces de Florencia, sabiendo que, finalmente, había encontrado mi lugar no en el puerto, no en la casa que vendí, no en los roles que alguna vez me definieron, sino en mí misma. Mi lienzo estaba completo, pero la pintura, como la vida, nunca dejaría de evolucionar. 5 años después de mi llegada a Florencia, mi vida se había transformado en algo que apenas podía imaginar aquella mañana en el puerto. El pequeño apartamento, ahora mío, era más que un hogar, era un santuario de creatividad, con paredes cubiertas de acuarelas y estantes repletos de cuadernos donde anotaba ideas, sueños y reflexiones. Mi rutina era una danza entre pintar, enseñar y explorar, no solo las calles de la Toscana, sino los recovecos de mi propia alma. Mi arte había encontrado un lugar en el mundo, mis pinturas ahora decoraban galerías en Florencia, Siena y hasta Roma, y me había convertido en una presencia constante en las ferias de arte regionales. Giovanni, mi mentor, ahora con casi 80 años, aún aparecía en el estudio con su risa inconfundible,
insistiendo en que debería abrir mi propia escuela de arte. No pintas solo con las manos, Ana, decía, pintas con el corazón. Mi relación con Lucas, Mariana y los niños evolucionó hacia un equilibrio delicado, pero auténtico. Ellos visitaban Florencia una vez al año y yo iba a Brasil cada 6 meses, siempre trayendo regalos que reflejaban mi nueva vida, cuadernos artesanales para Clara, que ahora, a los 12 años, comenzaba a interesarse por el dibujo, y pinceles de calidad para Pedro, que, a los 10, descubría el placer de crear con colores. Lucas y Mariana, por su parte, habían aprendido a respetar mis límites. Nuestras conversaciones eran más abiertas, más honestas. En una de esas visitas, Lucas me entregó una caja de madera tallada. Dentro, había decenas de cartas, escritas por él y Mariana a lo largo de los últimos años, pero nunca enviadas. Eran confesiones, pedidos de perdón, reflexiones sobre lo que aprendieron con el dolor que causaron. No las enviamos porque no sabíamos si querías escuchar, dijo. Pero las escribimos porque necesitábamos entender. Leí cada carta con lágrimas en los ojos, no de tristeza, sino de gratitud por ver que, finalmente, ellos entendían lo que siempre fui, no solo una madre o abuela, sino una mujer con su propia historia. Clara y Pedro comenzaron a pasar las vacaciones de verano conmigo en Florencia. Les enseñé a pintar al aire libre, a orillas del río Arno, y a escuchar las historias que los colores cuentan. Clara, con su sensibilidad, comenzó a crear acuarelas que mezclaban el realismo de los paisajes toscanos con toques de imaginación infantil. Pedro, más pragmático, disfrutaba pintando escenas urbanas, capturando el movimiento de los mercados y las bicicletas en las callejuelas. Verlos a los dos creando a mi lado era como ver una parte de mi renacer, pero sin el peso de las expectativas que alguna vez cargué. No eran solo mis nietos, eran mis alumnos, mis amigos, parte del legado que estaba construyendo. En una primavera, recibí una propuesta inesperada. Una galería en París quería exhibir mis pinturas en una exposición internacional de artistas autodidactas. Acepté, no por vanidad, sino porque sabía que cada cuadro que pintaba era una prueba de lo que era posible cuando se elige vivir con autenticidad. La apertura de la exposición fue un hito. Lucia estaba allí, radiante, brindando con champán y declarando a todos que yo era la prueba de que nunca es tarde para empezar de nuevo. Lucas, Mariana y los niños también vinieron, y por primera vez, sentí que estábamos juntos como una familia de verdad, no la familia idealizada que un día imaginé en el puerto, sino una familia real, imperfecta, construida sobre respeto mutuo y elecciones conscientes. Esa noche, mientras caminábamos por las calles de París tras la exposición, Clara tomó mi mano y dijo, «Abuela, quiero ser como tú cuando crezca, quiero pintar el mundo con mis propios colores». Sus palabras resonaron en mí como un regalo, un reflejo del impacto que mi viaje había causado. Miré a Clara, a Pedro, a Lucas y Mariana, y me di cuenta de que mi mayor legado no era la casa que vendí, ni el dinero que gasté, ni siquiera las pinturas en las paredes de las galerías. Mi legado era la valentía de ponerme en primer lugar, demostrar que el amor propio es la base de cualquier relación verdadera. Regresé a Florencia con un nuevo proyecto en mente, crear una pequeña escuela de arte para niños, inspirada en Clara y Pedro. Con la ayuda de Giovanni y otros artistas locales, transformé un espacio cerca de la Piazza Santa Croce en un taller donde los niños de todas las edades podían aprender a pintar, dibujar y, sobre todo, expresar quiénes eran. Llamé a la escuela Le Colori di Ana, los colores de Ana. No era solo una escuela, era un espacio donde compartía la lección más importante que aprendí, que cada persona tiene derecho a pintar su propio lienzo, con los colores que elige, sin miedo a equivocarse o decepcionar a los demás. Una tarde soleada, mientras enseñaba a un grupo de niños a mezclar tonos de azul, recibí una carta de Lucas. Era breve,
pero cargada de emoción. Mamá, vi tu exposición en París y tu escuela en Florencia. No solo encontraste tus colores, sino que estás enseñando al mundo a encontrar los suyos. Gracias por mostrarnos qué significa vivir de verdad. Guardé la carta junto con los dibujos de Clara y Pedro, sabiendo que, finalmente, habíamos encontrado un equilibrio. Mi familia ya no era un peso ni una obligación, era una elección, una conexión que crecía más fuerte porque se basaba en respeto y libertad. Mientras el sol se ponía sobre Florencia, me senté en el balcón de mi apartamento con una copa de Chianti y mi cuaderno de notas. Escribí una última línea: la vida es un lienzo infinito, y cada pincelada es una elección. Elegí mis colores, y son suficientes. Cerré el cuaderno y miré hacia el horizonte, donde el cielo se mezclaba en tonos de naranja y púrpura. Mi viaje no había terminado, tal vez nunca terminaría, pero, por primera vez, sabía que cada paso, cada color, cada trazo era mío. Y eso era todo lo que necesitaba.